Buenos días con todos. Mi nombre es Elena Gutiérrez Cuadros. Soy médico residente de tercer año de ginecología y obstetricia. Y el día de hoy voy a hablar sobre un tema, una endocrinopatía que se suele ver con frecuencia en la consulta, en los controles prenatales, ¿no? Estoy hablando del hipotiroidismo. Bueno, antes de empezar voy a hablar sobre algunos cambios, ¿no?, que se dan a la función tiroidea durante el embarazo, ¿no? Estos cambios pueden ser hormonales o en el tamaño de la glándula. En cuanto a los cambios hormonales, este se va a deber principalmente a dos hormonas, ¿no? Uno, a la gonadotropina coriónica humana o HCG y al estrógeno. La gonadotropina coriónica humana puede estimular a la tiroides, ¿no?, y finalmente generar una disminución de la producción de la TSH. Sin embargo, bueno, la TSH igual al inicio del embarazo suele estar un poco disminuida, ¿no? O normal, pero sin embargo esta se va normalizando ya conforme va avanzando el embarazo, ¿no? Mientras que el estrógeno lo que hace es aumentar las proteínas ligadoras de hormona tiroidea, ¿no? Entonces, finalmente queda disminuida la cantidad libre de esta hormona. Mientras que en los cambios de tamaño, la glándula tiroides puede aumentar de tamaño. Sin embargo, este bocio que se produce se ve con más frecuencia en lugares que tienen deficiencia de yodo, ¿no? Pero en general, la prevalencia de este bocio se ve entre un 10 a 15% de los casos. En cuanto a la función tiroidea en el feto, ¿no?, durante el primer trimestre básicamente el feto va a depender de la mamá, ¿no? Pero ya a finales, entre las 10 a 12 semanas, el feto va a comenzar a producir su propia hormona tiroidea, ¿no? Y ya para las 18 o 20 semanas se va a ver un aumento gradual. Igual siempre durante todo el embarazo el feto siempre va a depender de la ingestión de yodo, ¿no?, que tenga la mamá. Entonces vamos a ver que para el final del embarazo, ¿no?, allá cuando ya está a término, va a haber una diferencia entre las concentraciones de T4, T3 y TSH entre la mamá y el feto. En el feto la TSH van a ser más altas, las T4 libres van a ser más bajas y la T3 suelen ser la mitad de las concentraciones que tiene la mamá. En este gráfico, por ejemplo, podemos observar que en la mamá la globulina fijadora de tiroxina y la T4 total, ¿no?, al principio del embarazo van a ir aumentando, pero ya después esto va a quedar estancado y van a generar una meseta. La HCG, obviamente al inicio del embarazo aumenta, pero ya para finales del embarazo va disminuyendo, al igual que la T4 libre. Mientras que en el feto podemos observar que todos los valores de las hormonas suelen empezar disminuidas, poco a poco van aumentando y al final del embarazo suelen ser más que las concentraciones de la mamá. En cuanto a las necesidades del yodo, distintas organizaciones, sociedades, ¿no?, tienen sus propias recomendaciones. La OMS recomienda un consumo en las gestantes de 250 microgramos de yodo, mientras que la Academia Nacional de Medicina recomienda 220 microgramos, ¿no?, durante el embarazo. Y la ATA, que es la Asociación Americana de Tiroides, sí recomienda 150 microgramos, ¿no? Y es esta la cantidad que mayormente, ¿no?, con frecuencia se usa y se tiene en cuenta. Por último, antes de iniciar en sí de lleno lo que es el tema de hipotiroidismo, debemos recordar los rangos de la TSH durante la gestación, ya que esta depende del trimestre en que se encuentre la paciente, ¿no? En el primer trimestre la TSH no puede pasar de 2 miliunidades, mientras que en el segundo y tercer trimestre máximo puede tener un valor de 3 miliunidades. Y bueno, para empezar a hablar sobre ya en sí el tema principal, que es el hipotiroidismo durante el embarazo, debemos recordar que este puede darse por una alteración que se pueda dar en cualquier parte de este eje, el hipotalámico y pituitario tiroideo, ¿no? Típicamente el hipotiroidismo vamos a observar un aumento de las concentraciones de la TSH y este aumento puede cursar con una disminución de la tiroxina o T4 y también una disminución de la triodotironina o T3. O igual estas pueden estar en normales, ¿no? Van a haber dos tipos de hipotiroidismo, el primario y el central. El primario es el más frecuente, no es responsable en 95% de los casos, es en donde va a haber una afectación de la propia glándula, ¿no?, de la tiroides, y esto va a generar un aumento de la secreción de la TSH, ¿no?
Mientras que en el hipotiroidismo central podemos ver que puede estar afectado a la hipófisis, ¿no? Y esto generaría una disminución de la secreción de la TSH. A esto se le denomina como hipotiroidismo secundario. O también puede haber una afectación del hipotálamo, lo cual generaría una disminución de la secreción de la TRH y a esto se le denomina hipotiroidismo terciario. En cuanto a la epidemiología, básicamente vamos a ver de distintos tipos de hipotiroidismo, el franco o manifiesto clínico y del subclínico, que más adelante voy a mencionar cuáles son los criterios diagnósticos de estos, ¿no? El franco manifiesto clínico, como su nombre lo dice, es aquella paciente que manifiesta, ¿no?, la sintomatología de hipotiroidismo. Esto se suele ver en 0.2 a 2% de los casos, mientras que el subclínico hay una alteración también de los valores de la hormona, pero las pacientes suelen ser asintomáticas, ¿no? Y eso se suele ver en el 4 a 10% de los casos. En cuanto a las causas de hipotiroidismo, como podemos observar en esta tabla, son varias la lista, tanto como para el primario y para el central. Pero centrándonos en los que son las causas para el hipotiroidismo durante el embarazo, tenemos que la principal causa va a ser esta enfermedad autoinmune, que es la tiroiditis de Hashimoto, ¿no?, que característicamente va a tener la presencia de estos anticuerpos, ¿no?, la antiperoxidasa y la antitiroglobulina. En segundo lugar, tenemos al hipotiroidismo que se produce posterior a un tratamiento ablativo. Algunos fármacos también inducen al hipotiroidismo, ¿no? Y este obviamente desaparecería de una vez que se suspenda el fármaco que lo provoque. La déficit de yodo también es otra causa y bueno, acá al último se nombran algunas otras, ¿no? No tan no tan frecuentes. En cuanto a la sintomatología, en general va a ser algo inespecífica, ¿no? Pero si la paciente presenta alguna de estas, característicamente suelen ser el cansancio, estreñimiento, calambres musculares, incremento de peso, intolerancia al frío, puede presentar edema, piel seca, caída del cabello, ¿no? Se dice que un tercio de gestantes suele tener esta sintomatología clásica, otro tercio presenta ya una clínica pero ya en moderada intensidad y el resto permanece asintomáticas. Ahora, tanto la ATA, ¿no?, recordando que es la Asociación Americana de Tiroides, como la Sociedad de Endocrinología, ¿en quiénes recomienda el tamizaje de esta patología? Bueno, no en todas, ¿no?, sino más que nada en las pacientes que tengan ciertos factores de riesgo, como los que podemos ver acá, ¿no?, como historia de lobectomía de tiroides, si tiene historia familiar de enfermedad de tiroides, si presenta bocio, si tiene anticuerpos antitiroideos positivos, si tiene alguna sintomatología de hipo o hipoperfunción tiroidea, si tiene diabetes mellitus tipo 1, pregestacional tipo 1, si la paciente tiene alguna otra enfermedad autoinmune, si ha presentado infertilidad, si ha habido alguna irradiación terapéutica a la cabeza o al cuello, si ha habido también antecedente de abortos o partos pretérminos, ¿no? Ellas son las que debemos sospechar y hacer el tamizaje. El diagnóstico, como había mencionado, depende de ciertos criterios diagnósticos, ¿no? Hay criterios para diagnosticar un hipotiroidismo manifiesto, franco, clínico y otros para el subclínico. El manifiesto se diagnostica teniendo valores de TSH más de 2.5, que está asociado a una T4 libre baja. O también se puede diagnosticar cuando una TSH está por encima de 10, independientemente del valor de la T4 libre. Mientras que el hipotiroidismo subclínico, la TSH es más de 2.5, pero no pasa el valor de 10. Y la T4 libre suele estar normal. Ahora, ¿por qué es importante el diagnóstico, el tamizaje de esta patología? Es porque genera complicaciones tanto en la mamá como en el bebé, ¿no?, en el recién nacido. En la mamá se puede presentar preeclampsia, hipertensión gestacional, un desprendimiento placentario, quizás también alteración en la frecuencia cardíaca fetal, parto prematuro, incluso antes de las 32 semanas, aumento en la tasa de cesáreas, hemorragia posparto. También se ha visto anemia materna, miopatía o incluso una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Sin embargo, estas complicaciones sí se ve más que nada en pacientes que tienen una sintomatología marcada, ¿no?, de alguna moderada a severa intensidad. Mientras que en las complicaciones para el neonato puede presentar bajo peso al nacer, pueden nacer con un hipotiroidismo congénito que a la larga le va a generar un deterioro neuropsicológico y cognitivo.
En cuanto al tratamiento, ¿no? Ya como última parte de esta charla, en general, tanto para el hipotiroidismo clínico como para el hipotiroidismo subclínico, el tratamiento, o mejor dicho, el fármaco es el mismo, ¿no? Que es la levotiroxina. Lo único que va a variar es la dosis, ¿no? Obviamente que en el subclínico va a ser menos que en el clínico. En el clínico se recomienda de 2 a 2,4 microgramos por kilo al día, mientras que en el subclínico se recomienda una levotiroxina a dosis de 1 microgramo por kilo por día, ¿no? Y en ambos se debe hacer un control, ¿no? Cada 4 o 6 semanas para poder reevaluar y ver si se necesita ajustar la dosis. Usualmente, bueno, también dependiendo del dosaje, ¿no? De las hormonas, se suele iniciar con 25 microgramos al día, ¿no? Y de acuerdo ya en los posteriores controles, se va viendo si es necesario aumentar la dosis o que continúe con la misma, ¿no? Ya para el final al final del embarazo, ya cuando la paciente dado parto, ya sea vía vaginal o cesárea, se tiene que igual controlar para ir disminuyendo la dosis, ¿no? Poco a poco y ya suspender el tratamiento, ¿no? Y por último, también recordar que en las pacientes que han tenido antecedente de alguna lobectomía, si han tenido antecedente de algún tratamiento ablativo, o han tenido cáncer de tiroides, en donde ha habido la necesidad de extraer la glándula, bueno, en ellas sí o sí la dosis va a ser 150 microgramos al día, ¿no? Porque la paciente no produce ninguna hormona tiroidea. Y bueno, eso ha sido todo el día de hoy. Muchas gracias por su atención.